Y seguimos en la mañana de Testigos del Sol, en la mañana de Z98 Radio La Prida, en este día martes, con todos ustedes, a través de la radio, a través del 98.7. Y bueno, hoy con una visita más que importante, estamos con el psiquiatra que todos conocemos, o si no todos conocemos, lo presento a continuación, es el doctor Bernardo Carricar, que atiende en muchísimos lugares, uno de ellos es en La Prida, periódicamente y bueno, tiene mucho trabajo y por supuesto lo hemos invitado para que nos cuente sobre la nueva ley de salud mental que va a ser polémica, es polémica, pero va a ser más polémica y dentro de pocos días seguramente la vamos a ver en algunos medios nacionales y todo lo demás y lo llamamos para preguntarle cuál es la situación que se vive con respecto a esta ley que se viene, que ya se vino, y cómo va a ser su desarrollo, porque tengo entendido que entre varias cosas que promulga la ley es que se cierren los hospitales y lugares de atención específica de la psiquiatría. ¿Cómo te va, Bernardo? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por el espacio. Y bueno, un poquito lo que vos estabas diciendo era poder poner en conocimiento a toda la población, a las familias, a la gente, a los colegas, a los hospitales polivalentes, a toda la gente que en realidad no sabe cómo es el tema de la ley de salud mental. Es una ley que es la 26.657, ley que se sancionó en el año 2010, con su decreto reglamentario en el año 2013, y ahora últimamente una resolución. Salió el 26 de abril, una resolución donde habla de las normas de readecuación de los hospitales monovalentes, que nosotros los psiquiatras nos gusta llamar hospitales o clínicas especializadas en salud mental. Y la readecuación... Vamos a explicar a la gente, son los psiquiátricos. Claro, son los psiquiátricos que en realidad tienen sus características, y lo que insta la ley es una readecuación que prácticamente implica el cierre de los hospitales monovalentes públicos y privados, teniendo que absorber los hospitales privados comunes o polivalentes, comunitarios, municipales y privados, toda la demanda que tenemos nosotros a nivel de nuestras instituciones. Lo que vemos es muy difícil aplicar alguna modificación, dado que no se hizo nada desde el año 2010 al año 2020, porque la ley insta y la resolución insta a que en el año 2020 todas estas instituciones monovalentes deberían desaparecer. La pregunta es, ¿a dónde van a ir todos esos pacientes? ¿Qué van a hacer esos familiares? ¿Qué van a hacer los trabajadores de esas instituciones si nada se hizo en 10 años? Bueno, la pregunta se las queremos hacer a las autoridades y transmitírselo a toda la comunidad también, de inquietud. Bien, ¿de dónde se agarra el sentido de esta ley para decir, bueno, no va más como decir, los monovalentes o los psiquiátricos puntuales? Claro, se basa en un modelo, quieren plantear la imagen de un modelo que es antiguo y que es un modelo que no serviría más, pero en realidad... lo cierto es que hasta ahora se han mantenido estos modelos porque son los únicos que se han implementado. La implementación de otros modelos más abiertos, como casas de medio camino, hostales, residencias, etcétera, nunca se implementaron porque nunca hubo fondos del Estado para realmente hacerlos, y porque, por otro lado, tampoco todos los pacientes pueden incorporarse en esos dispositivos. Hay pacientes que sí y hay pacientes que no. Hay una gran parte que el paciente en agudo es más difícil de manejar. Y esto es como en el resto de la medicina. Hay enfermedades menos graves y hay enfermedades más graves. Si vos lo planteás como un modelo en general, hasta la ley insta incluso a que los pacientes sean tratados dentro de su comunidad. ¿Por qué? Para proteger el desarraigo, para que los pacientes no sean derivados a otros lugares, etcétera. Ahora, la pregunta que yo te hago, si vos tenés un problema, saquemos del lado de salud mental, un problema cardiovascular, un problema pediátrico grave, ¿no vas a derivar al paciente a otra instancia, a un hospital donde tenga mayor complejidad o un recurso humano más... ¿Plantea como una discriminación en este sentido la ley? ¿Por qué con unos tipos de pacientes sí y con otros no? Bueno, porque creemos que
la ley parte de una... Se sanciona desde un lugar ideológico y político en contra de lo que se presentó, de todas las asociaciones de psiquiatras, en su momento estuvieron en contra e intentaron modificar algunos puntos, porque la ley parte de un lugar sumamente discriminatorio, como vos decís, particularmente en esto. Son, los únicos pacientes que están instados a quedarse en su comunidad por tener una patología mental son los pacientes de salud mental, el resto no, digamos, o sea que solo por el hecho de tener una patología mental tienen que quedarse en su comunidad, cuando muchas veces la comunidad no tiene ni la infraestructura ni el recurso humano preparado para eso. Exacto, ¿y acá cómo sería en la PRIA, por ejemplo? O en otro lado, ¿cómo sería? Los municipios están haciendo lo que pueden, realmente les ha caído esto de arriba, con una responsabilidad de tener que hacerse cargo de una situación que les es muy compleja. En el interior todavía tratamos de manejarnos como se puede, con los recursos que se puede. Esto, supera cualquier responsabilidad de cualquier intendente de turno, secretario de salud, etcétera, porque lo que se complejiza es a nivel nacional. Supera la problemática de cualquier comunidad. Entiendo. Y creo que acá, por lo que escucho al doctor, hay olor a recorte más que a ley. Y uno sospecha, en el fondo, ¿no?, que en un sector tan vulnerable y tan postergado como la salud mental y los pacientes psiquiátricos, que han sido postergados durante mucho tiempo, abandonados los recursos de los hospitales, en vez de haber sido los hospitales ayornados modernamente a llevarle tecnología, insumos, recurso humano, docencia, ¿no? O sea, en vez de hacer lo que había que hacer, se saca la ley de salud mental. O sea, después de no haber hecho nada, uno, digamos, ejecuta una ley sin haber hecho absolutamente nada. Exactamente. Y lo que se fundamenta es y sobre lo que se quiere ejercer la ley es sobre un punto, un artículo que es el artículo 27, que habla del cierre de los hospitales monovalentes. Pero la ley no es solamente el artículo 27, tiene otra cantidad de artículos, por ejemplo el destino de fondos de una X cantidad de presupuesto, del presupuesto, de un porcentaje del presupuesto de salud nacional, y una cantidad de dispositivos más abiertos, dispositivos más comunitarios. Nada de eso se aplicó. Lo único que se quiere aplicar es el artículo 27, que es el cierre de los monovalentes. Digo, eso también huele a recorte, porque si no, ¿cuál es la explicación? Que un punto en particular se quiera hacer valer y el resto no. Digo, es significativo, ¿no?, que justo el que se quiera ejecutar sea el del cierre de los monovalentes. Pero ¿por qué no se ejecuta el otro artículo que dice que hay que destinar el 10% del presupuesto? Pero ¿por qué en Argentina hay un sentido, más que sentimiento, si se quiere, discriminativo con respecto a la salud mental? Porque con respecto a cuestiones monovalentes o de atención única, qué sé yo, hay sanatorios cardíacos o lo que es de visión o de lo que es pediatría, que son centros gigantes y que tienen una notoriedad muy destacada en la comunidad y socialmente. No así pasa lo mismo con los lugares psiquiátricos. ¿Por qué pasa esto para vos, Bernardo? Parte del prejuicio, de la ignorancia, de posturas políticas, ideológicas, anticientíficas, si se quiere. Pero lo que quiero decir es, si de esto mismo estaríamos hablando de los hospitales pediátricos, se armaría un escándalo, creo que la gente saldría hasta la calle. Ni lo dudes. Parecería que se toca lo más débil, lo menos, pareciera menos importante. El ejemplo que yo te daba, vos tenés en una comunidad como la PRIA, un paciente pediátrico que tiene una enfermedad compleja, y es como si una ley dijese que por una cuestión de por su patología y por ser un paciente pediátrico no puede ser derivado a un hospital especializado ni ser tratado por especialistas que estén formados para enfrentar esa situación, y que lo insten a que el paciente se tiene que quedar con los insumos y recursos que hay en la localidad de La Prida, La Madrid, las localidades donde yo recorro, ¿no? En realidad la ley tiene una gran carga sobre los derechos humanos de los pacientes, lo cual eso está muy bien, pero detrás de eso lo que uno ve, que se ve vulnerado, es el derecho a la salud, a la asistencia a la salud, a una asistencia adecuada, a estar en una institución, a poder ser derivado, a poder ser tratado por un especialista, a poder ser reincorporado después en su comunidad.
La verdad que nos preocupa y sí, nos parece esencialmente discriminatorio. ¿Y cómo sigue y qué están haciendo para que no... Bueno, la ley ya salió, de hecho. La ley salió en el 2010, el decreto reglamentario salió en el año 2013. ¿Y por qué no se lleva a cabo estando en el 2019? ¿Cómo? ¿Por qué no se lleva a cabo, digo? No se lleva a cabo porque no hay recursos, no hay insumos, no hay presupuesto. Y ahora el día 26 sale una resolución donde nos insta a que en 7 meses tenemos que cerrar o readecuarnos, digamos, cuando no se hizo nada en esos 10 años. Entonces, nos parece... ¿El hospital de la Prida ya está avisado o le llega la resolución? En general, si bien se hablaba de la ley, esto así tan concreto, recién ahora está empezando a llegar a oídos de los funcionarios, de los intendentes, de los secretarios de salud. Obviamente existe una gran preocupación porque... porque no tienen recursos y se tienen que hacer cargo de una porción con problemas psiquiátricos que me imagino que debe llevar todo un esquema de trabajo importante. Lleva un tiempo de trabajo, un tiempo de cómo se abordan las patologías, cómo se indican los tratamientos, cómo se hacen las actividades y cómo se evalúan interdisciplinariamente las cuestiones de esos pacientes. Sí, obviamente que en la medicina, cada enfermedad, cada patología o cada grupo etario tiene sus características de cómo abordar esos temas. La salud mental en particular tiene características que lo definen y que hace que muchas veces el hospital, así como está el hospital público polivalente, no puede recibir esas problemáticas de una manera interdisciplinaria, humanista. Lo que termina sucediendo es que los pacientes quedan en los hospitales polivalentes más medicados, paradójicamente quedan más medicados, sin un abordaje interdisciplinario, una vuelta a la... Sí, están en su comunidad, pero bajo un tratamiento que no es el adecuado, porque no hay formación en cuanto al personal, ni tampoco están ediliciamente preparados los hospitales generales para recibir esta población. Bernardo, te agradezco por haber venido y no sé si alguna persona tiene algún tipo de duda, no sé a dónde se tiene que dirigir, o que te llame o que te vea a interiorizarse, digo, ¿no? Nosotros vamos a estar en breve haciendo algunas charlas abiertas a la comunidad, probablemente en la localidad de Olavarría, Suárez, La Prida, veremos quién nos invita o a dónde tenemos lugar y espacio para sacar dudas y charlar un poco con la comunidad, que es lo que nos interesa. Y por último, para cerrar, yo quiero decir algo. Creo que, lo que ha sucedido con esta resolución, que ha movilizado muchos sectores, ¿sí?, que más allá de las cuestiones ideológicas o las cuestiones burocráticas desde un escritorio donde se puede sancionar una ley, la gente que hoy está movilizada no son cuestiones imaginarias o burocráticas. La gente que está movilizada hoy es gente que necesita la prestación, son gente que trabaja en esas instituciones, son familiares, son pacientes, son profesionales. Acá no hay nada ni ideológico ni burocrático, es la realidad pragmática con la que trabajamos todos los días y acá no hay nada de verso político, de rosca ni de ideología. Acá hay cosas concretas, situaciones que todos los días tenemos que resolver. E imagínate, a 7 meses a cerrar, cómo están trabajando estas instituciones, ¿no? Con qué calidad de trabajo y con qué proyección. Tremendo, algo que se viene. Bueno, gracias por venir a conversar con nosotros y nos ponemos a disposición de lo que sea, lo que se necesite, para que la gente tenga todo este material en sus oídos y pueda discernir con esta problemática que se viene, una verdadera pena. Bernardo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio. Muy bien, la palabra de nuestro amigo el doctor Bernardo Carricar, psiquiatra, que también trabaja en La Prida y en varios lugares más, contándonos este tema, ¿no? La nueva ley de salud mental que prácticamente está a la vuelta de la esquina y va a traer un montón de problemas, dilemas y